en tiempos de incertidumbre. El pastor René Pereira y sus invitados se sumergirán en una profunda reflexión sobre los eventos actuales en Puerto Rico y más allá de nuestras fronteras, y cómo estos impactan nuestra fe y comunidad. Acompáñanos mientras buscamos respuestas, ofrecemos esperanza y fortalecemos nuestra fe en medio de la crisis. Esto es Fe y Crisis. Con ustedes, el pastor René Pereira. Saludos, bienvenidos a otra edición del programa Fe y Crisis. Con ustedes, como de costumbre, aquí el pastor René Pereira Morales. Le damos la más cordial bienvenida aquí a la programación de Inspira 88.1. Para toda buena obra está Inspira. Y pues hoy, como les habíamos anunciado anteriormente, tenemos un programa diferente, tenemos algo especial. Ya voy a estar presentando a nuestros invitados en el programa de hoy, porque hoy vamos a abordar, mi gente, un tema que es un tema medio neurálgico, ¿no? Es un tema que suscita muchas veces opiniones y hasta, ¿verdad? No todo el mundo maneja este tema de una manera que debiera ser manejado, entendemos. Y vamos a estar hablando específicamente sobre el tema de las profecías de los tiempos del fin, lo que se conoce como el estudio de los últimos tiempos, la escatología. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esto? Bueno, tenemos en Puerto Rico a una persona quien ha hecho su tesis doctoral y quien viene a dar unas conferencias. De eso vamos a hablar, ¿verdad? En breve, de esas conferencias que se van a estar llevando a cabo en Calley y en Caguas. Así que específicamente vamos a enfocarnos, ¿verdad? Porque la de Calley es un conversatorio con la pastoral, pero sí, Caguas está abierto a todo público. Así que vamos a dar más detalles sobre eso. Y pues vamos a tocar este tema. Y antes de presentar a mis invitados, quiero decir lo siguiente. Vamos a entrar aquí en un análisis sobre este tema de las profecías de los tiempos del fin, reconociendo, escúcheme bien, reconociendo que a lo largo de la historia se han desarrollado distintas escuelas de interpretación teológica sobre este tema, que aunque los cristianos coincidimos en unos aspectos en los cuales tenemos, ¿verdad?, acuerdo, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos que en algún momento la iglesia del Señor será levantada y reunida con nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en el juicio final, creemos, ¿verdad?, en el castigo eterno, creemos en la morada eterna de los justos con el Señor, todas estas cosas. Pero han existido y existen unas diferencias en cuanto a ciertas cosas. Así que yo le voy a pedir que todo lo que están escuchando, ¿verdad?, lo hagan con una mente abierta. Vamos a, ¿verdad?, usted entienda que hay distintas posturas con relación a este tema, que vamos a entrar en unos elementos que son, considero, ¿verdad?, que son elementos secundarios y terciarios en términos, ¿verdad?, de nuestra fe, pero es importante que usted escuche otras posiciones que quizás son diferentes a las suyas. Así que tengo con nosotros por aquí y quiero presentar a mi hermano, amigo, pastor Juan Luis Rodríguez Meletiche, quien es pastor de la Iglesia Bautista Buena Vista en Calley, quien es el que, ¿verdad?, ha hecho toda esta dinámica de invitar a el que ya mismo vamos a presentar, que es con quien estaremos dialogando. Pastor Juan Luis, bienvenido a Fe y Crisis. Qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación, pastor. Qué bueno estar aquí de nuevo, porque hacía tiempo que no estaba compartiendo en la emisora con usted. Es un gran privilegio y un gran honor estar compartiendo también con la audiencia en esta nueva emisora. Damos gloria a Dios por eso. Y gracias por la oportunidad también de poder llegar a ustedes a través de este medio, porque esto surge como con la intención de poder irnos más de lleno a lo que el Señor dice a través de su palabra con relación al tema del fin de los tiempos. Y esto es muy importante. Nosotros le damos mucha importancia a este punto y a este tema. Y por la gracia de Dios, pues tenemos a nuestro invitado, ¿verdad? Iglesia local, Iglesia Bautista de Buena Vista. Y lo puedes presentar, Juan Luis, puedes presentar al invitado tú, ¿verdad? Te vamos a dar ese... Sí. Yo lo iba a presentar, pero lo puedes hacer, ya que eres el que, ¿verdad?, el Señor ha utilizado para tener con nosotros. Gloria a Dios. La Iglesia Bautista de Buena Vista, junto con la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera, el Cuerpo de Ancianos, el pastor Richard González,
fue que pudimos hacer todo de la manera en que está. Y viendo videos, y un hermano de la iglesia me envía un videíto de, mira este tema del fin de los tiempos, de escatología, me gusta. Veo al pastor Gilberto Miguel Rufat, lo veo allí, y yo como que lo he visto a él, no estoy seguro, como que lo conozco. Y, y sí, mira, el pastor Gilberto Miguel Rufat es puertorriqueño, lleva en el ministerio pastoral 30 años, ¿verdad, pastor? Más o menos por ahí. Más o menos por ahí, empecé jovencito y se destacó, ¿verdad?, en los estudios teológicos, hermenéutica, interpretación bíblica, todo este tipo de cosas. Hizo su tesis doctoral en el tema de Apocalipsis, ¿verdad?, o en el tema del fin de los tiempos, usando Apocalipsis como el comentario bíblico, ¿verdad? Fue la tesis pastoral, el Apocalipsis de Juan fue el libro como tesis doctoral, el cual él terminó. Y decidimos, ¿verdad?, que qué mejor traerlo para Puerto Rico. Primeramente fue una idea de iglesia local y entonces a la misma vez fue ganando mucha audiencia, no sé cómo, me va a ganar mucha audiencia de que yo quiero ir, nuestra iglesia pues no cabía tanta persona y hasta ahora, ¿verdad? La iglesia bíblica Gracia Verdadera pues abrió sus puertas en Caguas para poder darle esta conferencia el sábado 21. Y tenemos de hecho, tenemos la promoción, si la pueden colocar allá en producción, sí, de la actividad, la tenemos por aquí, mientras entonces pues presentas, ¿verdad?, a nuestro recurso invitado. Pues gracias al Señor, el pastor Gilberto Miguel Rufat está casado con Betsy, que está acompañándonos aquí, está ¿verdad? por aquí, le enviamos un saludo, su esposa está aquí, y quiero decir que el pastor Wilfredo, ¿verdad?, también está aquí como parte, tenemos audiencia hoy aquí en nuestro pequeño estudio. Pueden aplaudir cuando quieran, no, iglesia, pero ya él mismo, ¿verdad?, él mismo lo dice. Así que, pastor, bienvenido, gracias por su tiempo, gracias Betsy por su tiempo también. Van a estar una semanita, el domingo concluyen con una predicación en la Iglesia Bautista de Buenavista, así que esperamos que seamos edificados con este tema. Pues doy las gracias por la oportunidad de estar aquí, al pastor René, al pastor Juan Luis, a todo el equipo pastoral que ha hecho posible este momento. Estamos gozosos, alegres al Señor. Soy uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Allí también está conmigo el hermano anciano Alex Martínez. Así que nos honra con toda honestidad poder estar aquí. Es la isla en la que nacimos y la realidad es que cuando salimos de aquí, de la isla, nuestro propósito nunca fue irnos de la isla, sino terminar una maestría en un seminario bautista en Estados Unidos y poder regresar. Así que aquí estamos. Dios nos trajo de alguna manera, aunque fuera temporal, y esperamos que el tiempo que estemos aquí sea de bendición. Gracias. Yo quiero decir que yo conozco a Gilberto hace años cuando, ¿verdad?, era mucho más jovencito de lo que es ahora. Así que conozco y, ¿verdad?, para mí pues es un gozo, es un honor tenerlo aquí. Y háblanos de tu, ¿verdad?, de lo que hiciste, porque hiciste también tu tesis doctoral en este tema. ¿Y por qué te llamó la atención específicamente de tantos temas que tú puedes hacer una tesis doctoral? ¿Por qué este tema específicamente? Tal vez la gente se va a sorprender, pero la realidad era que era parte de mi debilidad en términos teológicos. Encontraba que la escatología era un tema que no dominaba, que por alguna razón los momentos en que traté de predicar, por ejemplo, de Apocalipsis, casi nunca llegué a pasar. De hecho, no recuerdo haber pasado del capítulo 6. Ya de ahí de antemano dependía totalmente de tener un comentario bíblico y seguir básicamente la interpretación o la guía de ese comentarista bíblico, básicamente repetir lo que ese comentarista bíblico que yo estaba avalando decía, porque no tenía realmente la capacidad de poder entender el libro. Y así que decidí que dentro de la teología, que es lo que me apasiona, dentro de la teología sistemática iba a irme por lo que por lo general se encuentra como casi siempre la teología sistemática al final está al final, termina, casi siempre inicia con la teología propia, el conocimiento de Dios, naturaleza y atributos de Dios, y finalmente entonces está el área de la escatología y esa fue el área que decidí estudiar y ahí estamos y hemos aprendido algo y le damos gracias a Dios por haber aceptado ese reto. Mira, sí, pastor. Tiene más de, no sé si llega hasta los 30 libros escritos,
pero sí, más de 20 libros escritos con diferentes temas, no todo fue escatología. Sí, sí, hay otros temas. Y de hecho se pueden conseguir, usted puede buscar si quiere ver los libros, ¿verdad? Están a la venta a través de la plataforma de Amazon. Gilberto M. Rufat. Ese, ¿verdad? Y aquí tenemos otro de los libros, los que están viéndonos en pantalla. Y aprovecho para saludar a todos los que ya se han conectado a través de nuestras plataformas, a través de Facebook Live, a través de la plataforma de Facebook de Inspira 88.1 y mis canales en YouTube, en Facebook, en X, René Pereira JR. Gilberto Miguel Rufat. Así que puede buscarlo por ahí y va a encontrar todos los libros que nuestro hermano ha escrito sobre diversos temas. Y yo quiero decir lo siguiente, porque yo tengo un testimonio en ese aspecto. Mire, como la inmensa mayoría de los cristianos en Puerto Rico, yo fui formado, primero que esos temas no eran temas usualmente predicados en nuestras iglesias. Vamos a empezar por ahí. Eso era, casi no se hablaba de eso, porque hay que reconocer, como dice, ¿verdad?, Pastor Rufat, que la mayoría de los pastores no se sienten cómodos predicando acerca de Apocalipsis. La realidad es que para meterle mano al libro de Apocalipsis, pues tú tienes que, ¿verdad? Hay que pensarlo bien y eso lo podemos entender. Pero yo fui formado en el sistema que casi el 90 y pico % de los puertorriqueños escuchamos, que fue la escuela de interpretación del dispensacionalismo. Yo tenía la Biblia de Scofield, que era la Biblia que tenía casi todo el mundo, y cuando tú leías la Biblia de Scofield, que fue de hecho de las primeras Biblias, si no la primera que tenía, iba acompañada con comentarios. Sí. Pero después fue que con el tiempo me interesé en el tema, igual me sentía que no estaba preparado, empecé a estudiar y a leer y empieza a abrirse un mundo bien grande delante de mí, donde empiezo a ver, espérate, pero es que hay otros grandes siervos de Dios y personas a lo largo de la historia de la iglesia que han abordado estos temas. Y cuando empiezo específicamente a estudiar de dónde viene la postura que yo he creído, me doy cuenta que históricamente es del otro día, 1840 y pico, si no me equivoco. La teología dispensacional surge, si no me equivoco, en Escocia, Glasgow, por allá, donde surge a raíz de un movimiento de los hermanos de Plymouth Brethren, y cómo se va desarrollando y cómo C.I. Scofield, ¿verdad? Era discípulo de John Darby, y había uno que se llamaba Irving. Estoy tratando de ir hacia atrás, me corrige si estoy mal. Y cómo eso se convirtió en la escuela de interpretación que básicamente muchas personas... Fue la más famosa. La más famosa. Yo soy un efecto de eso. Sí. Porque yo cuando jovencito, que tenía venía al campamento Caribe, daban una película del rapto. Sí, como Ladrón en la Noche, me acuerdo. Yo soñé que no vi a mi mamá en casa. Un día por la mañana mi mamá no estaba. A mí me pasó lo mismo, me pasó a mí. Sí, no, sí, yo lo sé. Yo lo sé, entonces me lo había contado y dije, no, tuvimos el mismo sueño, diferente época, por supuesto. No, pero lo mío no fue un sueño, lo mío es que yo me desperté. No, digo, la misma sensación. Exacto, quizás, sí. Ajá, sí. Y miré a mi vecina regando las matas y yo dije, bueno, pero ella no es cristiana, así que me quedé. Mi hermano que duerme al lado mío no estaba tampoco. Sí. Me quedé Vino y tenía pánico. Y a mí me pasó lo mismo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Entonces se popularizó también, no solo con eso, porque en esta época salieron 3 películas dejados atrás, y este sitio del 2012, se me olvidó, como que terminaba el año, el calendario maya, todo ese tipo de cosas. Sí, una película 2012, así se llamó, ¿no? Sí, que todo el tiempo estaban hablando del fin de los tiempos, los que se iban y los que se quedaban, y después, bueno. Y ahí están los libros de Steve LaHaye, que es lo que tú mencionas, y Left Behind, y una serie, unos libros, montones, son una serie completa que tiene ese mismo tipo de interpretación. Ahora, yo quiero, ¿verdad?, preguntarle al pastor Gilberto, ¿por qué es tan difícil para muchas personas la interpretación del libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Yo creo que es multifactorial, pero uno de los factores claramente que dificulta la interpretación de muchos libros, aún en el Nuevo Testamento, pero obviamente el de mayor de dificultad, siendo el libro de Apocalipsis, es
que ese propio sistema que hemos dicho que aprendimos, porque yo también Tú también vienes de ahí. dispensacionalista y tengo mi Biblia Scofield. A mí me queda, yo tengo también. Todos los que pasamos por ahí, tal vez no nos percatamos que ese sistema, una de las cosas que hace es que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque viene a ser un sistema de interpretación. Y al hacer una separación entre Israel y la iglesia, básicamente al Antiguo Testamento vamos para ver ejemplos, aspectos morales, aspectos éticos, y no tendemos a conocer el Antiguo Testamento como deberíamos conocerlo, porque es el fundamento y la base del Nuevo Testamento. No podríamos tener un Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la declaración y la confirmación de aquel evangelio, como inicia la carta a los Romanos, que fue profetizado y que ha tenido cumplimiento en la persona de Cristo. Entonces, gran parte de los pasajes del Nuevo Testamento se fundamentan en el Antiguo Testamento, y el mayor es en el libro de Apocalipsis. Entonces, ante ese vacío teológico de no poder ver las referencias, las alusiones que se están haciendo en el libro, ese vacío no se queda vacío. Ese vacío lo hemos llenado con teorías, con suposiciones, con yo creo, a mí me parece, y no dejando que sea el principio de analogía de la fe, o sea, que sea la escritura, el fundamento, la base, donde está la claridad, la que nos dé la luz para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Así que si el libro de Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más referencias hace al Antiguo Testamento, se requiere un gran conocimiento del Antiguo Testamento para poder interpretar el Nuevo Testamento. Pongo un ejemplo. Si nos ubicamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, y está hablando de un evento claramente que el libro dice que debía acontecer, estaba pronto a acontecer. Dice las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 1.3. ¿Cuál es el evento que Juan está narrando que estaba pronto a ocurrir? Pues dice la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Dónde se habla del Hijo del Hombre? Pues ese título, Hijo del Hombre, es el título que Jesús, dentro de tantos términos y que pudo haber usado para referirse a sí mismo, fue el título que él más utilizó específicamente en el Evangelio de Mateo. Y ese título proviene de dos pasajes sumamente importantes, siendo la base o el mayor, Daniel capítulo 7, versículo 13. Entonces, la llegada de aquel que viene a establecer el reino, porque Jesucristo en el libro de Daniel es la roca en el capítulo 2, es el Hijo del Hombre en el capítulo 7 y es el Rey Príncipe o el Mesías Príncipe en Daniel capítulo 9. Entonces, para iniciar, ¿cómo podemos hacer esas asociaciones si no entendemos primero de dónde vienen esos términos, cuál es su base, a qué hacen referencia y así sucesivamente? Así que, acortando, una de las dificultades de la interpretación del libro de Apocalipsis está asociada a que nos hemos desligado del Antiguo Testamento en cierto sentido. Algunos no lo van a entender, donde se nos decía, somos iglesias nuevo testamentarias. Y es cierto, estamos en el nuevo pacto. Eso no lo quitamos, pero el fundamento de ese antiguo pacto, la base de ese antiguo pacto, para entender la transición y qué eventos iban a suceder, necesitamos ir al Antiguo Testamento, y eso, pues yo al menos con toda honestidad carecía. Yo he regresado al Antiguo Testamento a estudiarlo, y el estudio de ese Antiguo Testamento ha abierto mis ojos para poder entender con mayor claridad lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento. Fíjate, eso es interesante, eso que estás diciendo. Para mí, lo que me derrumbó el sistema teológico que yo tenía, que ya veo que era el mismo que teníamos nosotros, y que estoy seguro que los que nos están escuchando, la mayoría piensa así, es cuando yo voy a Efesios capítulo 2 del 21 en adelante, donde el apóstol Pablo está hablando de los gentiles cristianos y está hablando del pueblo de Israel. Y dice claramente ahí, porque es que lo dice bien claramente, que en otro tiempo los gentiles eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, y en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Cuando yo llego ahí, yo digo, espérate, ¿cómo es? Porque es que a mí me enseñaron
que habían dos pueblos diferentes, con dos planes distintos, totalmente distintos. Israel y la iglesia. Y Dios trata de una manera con Israel y Dios trata de otra manera con la iglesia. Cuando yo voy ahí y digo que ya esa pared fue derribada y que de los dos hay un solo pueblo, y no solamente eso, que siempre Dios ha tenido un solo pueblo, porque ahí fui a Romanos capítulo 9, y en Romanos capítulo 9 Pablo dice, no, espérate, no todos los que descienden de Israel son israelitas. De momento, todo ese sistema que está construido sobre ese elemento de los dos pueblos separados, ahí es que está. Cuando yo digo, no, pero es que a mí me han dicho que no, que de hecho, ¿por qué tiene que haber un rapto pretribulacional? Porque tiene que irse a la iglesia para Dios trabajar con Israel, ¿cierto o falso? Eso es así. Ahora, ¿cuándo surgió eso? ¿De dónde vino eso? Vamos a la historia. ¿Qué pasó? Porque eso no fue lo que los padres de la iglesia no enseñaron eso. Los apóstoles no enseñaron eso. Eso surge en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. ¿Qué pasó? Yo creo que hay todo un proceso histórico que lleva finalmente a lo que nosotros recibimos en nuestro tiempo, la sistematización de esa doctrina por medio de la Biblia Scofield. La parte teológica realmente tal vez... Porque coincidimos con unos elementos que Scofield decía, o sea, no todo lo que dijo Scofield. Claro, no es que todos algunos hombres de Dios que entendemos hoy que estaban equivocados hayan dicho, y no me refiero necesariamente a Scofield. Y hoy día, Pastor John MacArthur cree en eso y es un hombre de Dios. Claro. O sea, no es, oye, aclaro nuevamente, gente de Dios que ama al Señor, incluso reformados, creen en eso. De hecho, yo creo que es una contradicción, no me quiero desviar del aspecto histórico, y la contradicción existe en que no sé cómo alguien que entiende que Dios predestinó, que Dios decretó, que Dios de antemano escoge un solo pueblo, y donde parte del misterio que se toca en la carta a los Efesios, especialmente en el capítulo 3, como conclusión de eso que usted afirma en el capítulo 2, es que Pablo revela el misterio y dice, esto no era claro, pero hoy es claro. ¿Qué era lo que no era claro? Bueno, que Dios cuando predestinó, según Efesios capítulo 1, estaban los... Pero sí, se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y Pablo lo reitera en la carta a los Gálatas. Eso es así, pero lamentablemente la invitación que le dio el propio pueblo de Israel es que esa simiente se refería a la descendencia de sangre del pueblo de Israel. Gálatas 3:13 claramente afirma que esa simiente es singular, no es plural, y que representaba a Cristo en la misma simiente que fue mencionada en Génesis capítulo 3, versículo 15, en la caída. Viene otro hombre de la simiente de una mujer que le aplastará la cabeza a la serpiente. Así que Abraham en ese momento no ha recibido el cambio de nombre, no está recibiendo un mensaje nuevo, sino confirmación de aquello que ya se había establecido. En Génesis capítulo 3, versículo 15, sucedería. La realidad es que en los padres de la iglesia no existe. Muchos han querido, con toda honestidad, no sé si es por ignorancia, yo no quiero pensar que con mala intención, deliberadamente se mienta, pero la realidad es que en los padres de la iglesia podemos encontrar una postura premilenial histórica, que el premilenialismo histórico no es igual al premilenialismo dispensacionalista. Cuando hablamos del premilenialismo, estamos hablando de esa postura de que el milenio va a ocurrir posterior a la segunda venida de Jesucristo. Por ejemplo, en los padres de la iglesia encontramos un premilenialismo donde hay un entendimiento de que ya no hay esa diferencia. Hay un solo pueblo, donde ese pueblo está conformado por judíos y gentiles que han creído al evangelio. Pero como bien señaló, este sistema hace esa separación y básicamente, si no el mayor pilar, uno de esos pilares fuertes que si se derriba se cae todo el andamiaje, es esa separación entre esos dos pueblos que nuevamente, bíblicamente, teológicamente es insostenible. Pero yo creo que cuando miramos también luego el desarrollo de las confesiones de fe, ya pasando mucho tiempo después en la historia a los reformadores, tampoco usted va a poder encontrar en esas confesiones de fe ninguna aseveración a ese evento antes de la segunda venida de Jesucristo. No existe en las confesiones. Sin embargo, hay una Biblia que es la antesala, que es la que
pone la semilla, a mi entender, de todo lo que va a venir. Es la de Geneva Bible, la Biblia de Ginebra. Estamos hablando 1560. Esa es la primera Biblia anotada, 1560, donde se colocan las primeras notas en columna, y hay un seguidor, de hecho era el que continúa la obra de Juan Calvino, quien se cree que se llama Teodor Beza, y es él quien en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, él entendía que todavía Dios tenía un plan con Israel. O sea que la primera Biblia anotada surge en el siglo XVI, y es esa Biblia la que vuelve a colocar a Israel en el panorama futuro escatológico, porque básicamente antes de eso se entendía que ya Dios había terminado. O sea, con Israel como pueblo no tenía ninguna relevancia ya en los acontecimientos proféticos. Así que esa Biblia dice, no, Dios ha endurecido en parte al pueblo, como se establece Romanos 11. Claro, Romanos 11, 25 al 27, y Dios va a retomar su trabajo con Israel. Y ese es el preámbulo que surge, y luego tenemos en Inglaterra movimientos, por ejemplo, políticos religiosos, porque, bueno, hay que entender la historia. Inglaterra estaba sometida al catolicismo, se desligan, pero lo que crean es el anglicanismo, y es un sistema básico. Era lo mismo. Claro, donde lo único que en vez del Papa era Enrique VIII, rey de Inglaterra. Eso es así. Y entonces surge lo que se llama la Quinta Monarquía. ¿Qué es la Quinta Monarquía? Un movimiento político religioso. Bueno, que ellos entendían que ellos tenían el deber divino de buscar dónde estaban esas tribus perdidas de Israel para ayudarlos a regresar a lo que hoy conocemos como, ¿verdad? Sí, el Estado de Israel. El Estado de Israel, para que pudiera ocurrir la segunda venida de Jesucristo. Y usted dirá, ¿de dónde sale ese partido, la quinta columna? Ellos entendían que ellos eran la imagen de barro de Daniel capítulo 2, que ellos eran los dedos de los pies de barro, de hierro y barro, y que Inglaterra jugaba ese papel para traer el reino, para que llegara a la nación. Pero lo que buscaban era la segunda venida. De hecho, curiosamente, es Inglaterra quien después de la Segunda Guerra Mundial es la que mueve todo el asunto de las Naciones Unidas para crear el Estado moderno de Israel. Eso es así. 1917, la Declaración Balfour, ya de antemano había un acuerdo, un preacuerdo con uno de los Rothschild para lograr. Por eso viene de tiempo atrás, pero así surge alguien pone la semilla de que sobre Israel, Dios no había terminado con Israel, y así progresivamente va aumentando hasta el punto de que tiene una gran relevancia, o empieza a tener una gran relevancia ese aspecto de que Israel sí era el reloj profético de Dios, y que se necesitaba encontrar dónde estaban las 10 tribus perdidas, porque debían ser reunidas proféticamente, por ejemplo, para que pudiera darse la resurrección de Ezequiel capítulo 37. Valle de los Huesos Secos. Allí se dice que Dios iba a juntar nuevamente a las tribus del norte con las tribus del sur, y que serían un solo palo. Entonces, ese es todo el proceso histórico hasta llegar a donde llegamos. Bueno, muy resumido. Sí, pero fueron bien influyentes también lo que mencioné. ¿Qué pasó allá en Escocia también? Oh, sí, con los hermanos Plymouth. Básicamente ahí es que se da la visión, ¿no? Sí, la visión que va a tener una jovencita. Margaret MacDonald. Eso es así. Ella es quien va a decir que ella entiende que la... Pero ven acá. Ya sabe quién es. Ella tuvo un sueño, ¿no? Una visión ella tuvo, ¿no? Porque este era un grupo como medio carismático o algo así. Carismático. Sí, un grupo carismático que, ¿verdad? Que estaba con las cuestiones de profecías y visiones y sueños y revelaciones proféticas y todas esas cosas. Y esta jovencita, ¿qué fue lo que pasó con ella? Bueno, hasta ese momento, hasta ese punto histórico, la realidad es que la iglesia lo que esperaba siempre fue la segunda venida de Jesucristo. Pero ella ve que la segunda venida de Jesucristo va a ocurrir en dos partes. O sea, va a haber un evento previo a esa segunda venida de Jesucristo, y ese evento previo es el que posteriormente se va a ligar a la última semana de las 70 semanas de Daniel. Eso no lo pone ella, pero luego con John Nelson Darby y otros, entonces le van a dar cuál es la base o la justificación teológica a lo que ella vio. Pero es la visión de ella la que entonces separa la segunda venida con una venida previa, pero que
a la vez no son dos eventos, sino que es un mismo evento en dos partes. Porque si no serían, entonces... Sí. Es que es complejo. Es complejo, o sea, ese sistema es bien complejo, bien enredado. Ajá, pastor. Una pregunta, si viendo lo que estamos explicando, y por supuesto ustedes lo están haciendo espectacular, le está quedando muy bien. Yo quedo aquí escuchando, ¿verdad? Y aprendiendo. Ya yo sí, como Antonia era la muchacha, ¿verdad? Margaret McDonald. Ok. Bueno, hay una teología llamada la de la sustitución o la de reemplazo. La teología del reemplazo. ¿Qué tiene que ver eso entonces? ¿Será entonces que se reemplazó entonces Israel? O sea, cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿cuál es el pueblo de Dios entonces? Esa es la pregunta. Básicamente la teología de reemplazo es, por lo menos desde el punto de vista premilenial dispensacional, ellos entienden que es un ataque a su sistema, que ellos creen, porque nosotros estamos tratando de sustituir, reemplazar al pueblo de Dios. Ellos entienden que Dios tomó como esposa, Dios entró en una relación de pacto. Y digo como esposa, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios entra en pacto con el pueblo de Israel, pero para que el pueblo y dice que fue marido para ellos, lo dice. Para que el pueblo pudiese entender cuál era la relación de pacto, para hacer eso de manera concreta, no abstracta, Dios lo va a abordar como un pacto marital. Y entonces ya ellos pueden tener y saber qué tipo de relación era la que Israel tenía con su Dios. Y era una relación de pacto. Así que para efectos de ello, Israel es la esposa de Dios. Pero, ¿y la iglesia no es la esposa? ¿Cuántas esposas tiene Dios? Ahí entramos en un Dios polígamo, entonces. Entramos en el asunto de si la iglesia es un organismo o un ente. Porque la iglesia no es la esposa del Cordero, o es que, ¿sabes? Eso es Efesios 5, por ejemplo, claramente dice que es la esposa, pero inicia porque dentro del premilenialismo dispensacionalista, Dios profetiza la llegada del Mesías, del ungido del Cristo, para salvación a su pueblo, Israel, pero al Israel que también fue profetizado, rechazar al Mesías, no creer en él, entonces Dios abre una ventana, una brecha para poder salvar a los gentiles, y los gentiles somos, que para... Esa es la posición dispensacional. Claro, somos una gracia temporera, una ventana de gracia. Básicamente un accidente es la iglesia. Sí, básicamente. Un accidente. Y cuando Dios termine con los gentiles, que son la iglesia, porque Israel no es Israel es un ente separado, como bien especificó, con promesas totalmente diferentes, planes diferentes. La iglesia tiene que ser sacada de este mundo. Esa es la razón verdadera del rapto, entre otras. Las promesas de Israel son terrenales, se van a cumplir en el milenio, en el periodo milenial. Pero la iglesia tiene que subir al cielo porque las promesas de la iglesia son celestiales. Entonces hasta en eso se ve esa separación. Entonces ellos lo que acusan a los cristianos, que entendemos que según la teología, por ejemplo, en la carta a los Efesios, claramente enseña que Dios tiene un solo pueblo. ¿Un solo pueblo? Y que ese pueblo lo predestinó. Bueno, Jesús dice, hay otras ovejas que no están en mi redil, a esas debo buscar, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso es así. ¿Sabe? Entonces, ahí es que tú empiezas a ver, pero vamos, espérate. Vamos a hacer la pausa, porque esto está bueno. No se vaya, vamos a hacer la pausa, regresamos a seguir hablando de este tema. Y usted, abróchese los cinturones, tranquilito, escuche. ¿No está de acuerdo con nosotros? Fine, nos amamos en Cristo, somos hermanos en la fe. Amén. ¿Ok? Cristo viene y viene a buscar a su iglesia también. ¿Sabe? No estamos negando ni el levantamiento de la iglesia, va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén vivos seremos transformados. No estamos negando ese hecho. Así que vamos a hablar más de lleno sobre estos temas. No se vaya, regresamos en breve con más de Fe y Crisis. Bueno, regresamos con ustedes ya en esta segunda parte del programa Fe y Crisis, y quiero, ¿verdad?, que el pastor Juan Luis Rodríguez nos explique, ¿verdad?, estas conferencias que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. Háblanos acerca de eso. Pues este fin de semana, la conferencia del viernes o la charla es una tertulia pastoral. Ya veo que pues se llenó. Ya esa parte. Eso está lleno ya. Ya ahí está completo. Y la conferencia que se va a estar llevando a cabo en la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera,
muy agradecido con el personal, con los hermanos de la iglesia. Va a ser desde las 9 de la mañana. Empieza el taller a las 9 de la mañana. Puede ir llegando desde las 8. Va a haber personas allí desde las 8. Y va a ser hasta a las 9 de la mañana comenzamos. Empezamos con las 2 charlas, ¿verdad? La primera parte de la conferencia. Vamos a dar 2 horas de almuerzo, es decir, que más o menos a las 12 vamos a dar 2 horas de almuerzo. Hay muchos negocios por allí para que salgan y los que regresen, ¿verdad? Compren su comida. También puede llevarla y comérsela en algún lugar por allí, pero la idea es que tengan tiempo suficiente para comer y regresar a la parte de la tarde. En la tarde, por supuesto. Y no hay costo, esto no. Es libre de costo. Es libre de costo. Es libre de costo. Vamos a solicitar una ofrenda voluntaria, pero es libre de costo. Es decir, que no puede decir que vamos a solicitar la ofrenda, deje de venir. Si no la puede dar, no, tranquilo, no hay problema con eso. Queremos brindarle este espacio y este tiempo y este tema a toda la comunidad cristiana. Así que se pueden registrar en Eventbrite. Extendimos el tiempo de registro, lo extendimos hasta mañana a las 12, a las 11:59 de la tarde, de la noche, cierra el registro. Ya el sábado entonces puede estar llegando desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Así que esto es tremendo, ¿verdad? Por lo general esta conferencia uno tiene que pagar. Así que, y obviamente no va, ¿verdad? Las personas tienen que procurarse su propio almuerzo, ya sea comprar por allí o traer su meriendita, ¿verdad? Así que lo pueden hacer de esa manera. El apoyo de la Iglesia Bautista de Buenavista, la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera, son los que han estado apoyando de forma más significativa, y junto con la Asociación de Iglesias Bautistas del Sur, que es la que pertenecemos, y ha sido de gran bendición también. Desde que llegó el pastor Rufá, que hemos estado conversando y todo eso, pues ha sido de gran bendición, y este tema les auguro que va a ser sumamente interesante. Y de acuerdo, ¿verdad? Si hay mucho apoyo, podemos dar una segunda parte, porque lo que se va a dar en la mañana es introductorio, algún tema más profundo, livianamente en la tarde, pero si queremos profundizar más, va a depender también de cómo respondamos a esta primera conferencia. Así que los esperamos allí a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Excelente. Y sé que va a disfrutar ese tiempo. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero ¿verdad? Leer uno de los comentarios. José Ramón Torres, saludamos a las personas que están conectadas a nuestras plataformas, que han estado. Cheito, ese Cheito. Hermano Cheito de allá de Buenavista. Ok, muy bien. Él hace mención de un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza. ¿Cómo entra aquí los jesuitas a este tema de la escatología? ¿Qué pasó? Explícame, ¿qué es eso? Básicamente lo que sucede o lo que se dice es que como parte del movimiento de la contrarreforma de la Iglesia Católica para tratar de parar el protestantismo. Concilio de Trento, claro, ¿verdad? Y específicamente el que los reformadores, que lo podemos ver, por ejemplo, los que son presbiterianos lo tienen en su confesión de Westminster, o los que somos confesionales y enseñamos la confesión bautista de fe de 1689, van a poder ver que allí la gran ramera o el anticristo se va a señalar que es la Iglesia Católica, que es el Papa. Entonces, para la Iglesia Católica, que comienza a perder adeptos, personas. De hecho, discúlpame, sí. Eso es lo que decía Lutero, sí. Calvino, eso es así. Zwinglio, Melanchthon, Knox. Un consenso mayoritario, eso es así. Okay. Así que estoy hablando de los padres de la Reforma y las antiguas confesiones, incluso la Segunda Confesión de Londres, que es la que tú mencionas, lo dice claramente, ¿verdad? Eso es así, pastor. Y para desligar a la Iglesia de del Papa como el anticristo, la Iglesia Católica como la gran ramera, entonces se acusa al catolicismo de haber creado dos vertientes, de ser la creadora de dos vertientes, de lo que es el preterismo completo, una visión donde se entiende que todas las profecías, todas, básicamente se cumplieron. Ya están cumplidas. Esa es la visión preterista. Claro, preterista. Y entonces ser los que colocan las bases de lo que se va a desarrollar hacia un futurismo. En ambos procesos, tanto colocándolo hacia el futuro o llevándolo un cumplimiento al pasado, desligaban a la Iglesia Católica y al Papa de que pudiese ser acusado de ser la bestia o del anticristo. Y así escuchábamos predicaciones de los evangelistas en Puerto Rico, la gran ramera. Yo me acuerdo de eso, la gran ramera, pero eso como que ya no se menciona.
se ha ido ya como perdiendo ese sentido de asociar a la Iglesia Católica Romana y al papado, al sistema del papado. No es que estamos diciendo que hay un papa específico del anticristo. Creo que era el concepto del papado como tal, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Así que lo que hace la CUNSA es crear un sistema para que ya no se viera entonces al papado como el parte del sistema del anticristo. Sí, eso mismo, básicamente que no se pudiera interpretar de esa manera y así desligar a la Iglesia Católica de las acusaciones que se estaban haciendo interpretativas ligadas pues a ese sistema de mal, de falsa enseñanza que iba a llevar a muchos a la perdición. Entiendo. Eso es correcto. Y entonces, este sistema del que estamos hablando cree en el concepto que, de hecho, mire, y yo lo reconozco, para muchos hermanos nuestros y seguramente que nos están escuchando y nos están viendo, para ellos esto es una doctrina fundamental. Que un cristiano diga que no cree en el rapto pretribulacional es como negar la deidad de Cristo, negar el nacimiento virginal, negar la inerrancia de las escrituras. Eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, realmente cuando uno se asevera y le dice a los hermanos, como bien dijo al principio del programa, que esto es algo relativamente en su construcción final, como lo tenemos de principios del siglo XIX, y los hermanos dicen, pero no va a haber rapto. Como se especifica en ese sistema, es como si usted le quitara el cristianismo, como si ya no hubiese esperanza. Entonces, ¿cómo es posible? No, ni tan siquiera pueden ver que seguimos esperando a la segunda venida de Jesucristo. O sea, ellos asocian que quitarle el rapto es quitar la segunda venida. Exacto. Y eso es totalmente, eso es deshonesto, eso es una mentira. No es correcto. Nosotros sí creemos en esa reunión como se especifica en pasajes como Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 o como también de base Primera de Corintios capítulo 15. Algunos también colocan Juan capítulo 14 cuando Jesús le dice que voy a preparar lugar. Esos son los tres porciones de la Escritura posiblemente de base. Nosotros creemos que Jesucristo va a regresar, no lo negamos. Y que viene a buscar a la iglesia, seguro que sí. Que hay una resurrección de los muertos en Cristo primero, y los que estén vivos en ese evento serán transformados, como dice la Escritura. Eso es así. Lo que diferimos. ¿Dónde está la diferencia entonces? Básicamente lo que diferimos es en cuándo ocurren esos eventos. En el orden de los eventos. Y en la naturaleza de lo que ocurre cuando esos eventos se den. Por ejemplo, todos los sistemas, escuelas escatológicas solo pueden ser colocadas en dos: posmileniales y premileniales. ¿Por qué? Porque el evento que separa todo es la segunda venida de Jesucristo y el milenio solo puede ser colocado o antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Así que independientemente de las escuelas escatológicas, si es, por ejemplo, la escuela amilenial, posmilenial y así sucesivamente, serían posmileniales. O dentro del premilenialismo, pues también tenemos el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, con todas sus divisiones, porque aún dentro de ellos eso es está el pretribulacional, mitribulacional, post-tribulacional, pre-ira, pre-rapto. Mira, con calma, mi gente, con calma, ¿ok? Suave, tómalo con calma. ¿De dónde, cómo es que se introduce la palabra rapto en estos términos o en este tema de escatología? El arpazo. Sí. ¿Por qué se introduce esa palabra rapto? Yo siempre la he visto con una forma negativa, porque pienso que es una manera... Porque no está en la Biblia, está arrebatamiento si aparece. Exacto, y la palabra rapto implica como que llevarte en contra de tu voluntad. Sí. Ve que no, como que no me hace sentido. Sin embargo, es la palabra que más se utiliza. Así es. Ese término, solo para que la audiencia sepa, viene básicamente de una palabra griega en Primera Tesalonicenses capítulo 4, que como muy bien dicen, realmente no es correcto usar el término rapto, advenimiento, entre otros términos. Esta parucía, que significa manifestación visible, y esta harpazo, que es la palabra griega, que utiliza y que... Ese es el rapto, no, ese es seremos arrebatados.
Eso sí lo dice. Básicamente lo que está hablando es de la reunión de los santos, que, dicho sea de paso, era la pregunta o la dificultad que tenía la iglesia de Tesalónica con relación a aquellos que les habían precedido, aquellos cristianos que habían muerto. Tenían dudas, ok, cuando el Señor regrese, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos? Ellos van a participar de esta gloria venidera. O sea, eso es lo que Pablo está respondiendo a esa duda, a esa inquietud. Esa es la base de Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Pablo no les está dando una clase de que la segunda venida del Señor se va a dar en dos partes. Eso no se encuentra ahí. De eso, todo el andamiaje de lo que se enseña no está en ninguno de esos pasajes base. Me refiero ni en Juan 14, ni en 1 Corintios 15, ni 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Ninguno habla de una tribulación de 7 años. Ninguno de esos pasajes menciona que el anticristo, que el pueblo judío va a hacer un pacto con el anticristo. Ninguno de esos pasajes menciona que se va a reconstruir Jerusalén. El famoso templo que van a construir otra vez. Y así sucesivamente. Todo eso le es impuesto al texto. Lo que los que han estudiado algo saben que es hacer un eisegesis. Es forzar. Ahora, hay un saludo a nuestro hermano, creo que es el pastor Reinaldo Cruz, que escribe por aquí. Y él trae un tema que también es un tema bien neurálgico para muchos cristianos. ¿Cómo pensaba yo? Yo pensaba, nos vamos antes de que esto se ponga malo. ¿Ok? La iglesia será levantada y entonces, de hecho, sepa que hay pretribulacionistas, mesotribulacionistas y posttribulacionistas. De eso hablamos después. O sea, esto es complejito, mi gente. Mire. No hay acuerdo y todos tenemos la misma Biblia, pero no la leemos igual. Bueno, el asunto es que dice el pastor, cita 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, la duda es, si la ira de Dios es lo que está relacionado con la venida de Cristo, Cristo viene con los ojos, con llama de fuego, con una espada, olvídate, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O sea, la iglesia pasa por la tribulación es la ira de Dios. Esa es una pregunta que mucha gente tiene y mucha gente hace, porque la postura que es más común es que la iglesia no pasa por la tribulación. Pero entonces nos encontramos con un montón de textos bíblicos que nos dicen otra cosa. Y ¿sabe? Cuando vamos a Mateo 24 es interesantísimo cómo tú trabajas e interpretas Mateo 24, porque eso está hablando de tres cosas distintas ahí. Porque la pregunta era compuesta de tres cosas distintas. La destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Flavio Tito Vespasiano vino con las legiones y arrasó, ¿verdad? Y destruyó. Habla también ahí de las señales del fin y de la venida de Cristo. ¿Okay? Entonces, hay gente que tiene dificultad con la interpretación de Mateo 24 precisamente porque la pregunta está compuesta de esas cosas. Pero es interesante todo esto porque hay textos bíblicos que, por ejemplo, si tú vas ahí a Mateo 24, dice, y después de la tribulación de aquellos días, el cielo, ¿verdad? Las estrellas caerán del cielo, la luna no dará su resplandor, le estoy citando de memoria, ¿verdad? Después de la tribulación, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con poder y gloria, y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Pero espérate, ese es el rapto. Porque dice que es después de la tribulación, no dice que es antes de la tribulación. ¿Cómo bregamos con ese asunto? La interpretación de Mateo 24 ciertamente no es sencilla, pero nos ayuda muchísimo poder entender cuál es la base nuevamente. Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 15, que lo que él estaba hablando era lo que ya había hablado Daniel en Daniel capítulo 7. O sea, que era Daniel. Claro, porque él dice que lo que iba a suceder era lo que Daniel había hablado acerca de la abominación desoladora. Cuando leemos el libro de Daniel, que tiene 12 capítulos, también tenemos cierta dificultad. ¿Por qué? Porque en Daniel aparecen dos abominaciones desoladoras y aparecen dos aparentemente, o dos anticristos, o dos cuernos pequeños, porque uno de esos eventos acontece bajo el imperio griego. A Daniel se le va a revelar, y no directamente. Daniel, si ha leído el libro de Daniel,
va a estar en los días que habían sido profetizados por Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29, donde el pueblo del sur no se había arrepentido, Judá y Benjamín, y Dios los iba a castigar. Y Dios va a traer como instrumento de castigo a Babilonia, Nabucodonosor. Estarían 70 años. Esa es la profecía, no de las 70 semanas, es la profecía de los 70 años de cautiverio. Y Daniel es parte de ese remanente que también fue profetizado en Jeremías capítulo 24, que Dios proveería esos higos buenos que serían preservados hasta la salida. Estando Daniel en Babilonia, Nabucodonosor va a tener este sueño, y en ese sueño, que quien lo tiene es Nabucodonosor, Dios le va a dar la gracia a Daniel de interpretarlo. Esa imagen que vemos en el capítulo 2 guarda relación con el capítulo 7, que es descrita no en una imagen en metales, sino en animales. Hay un oso, hay un leopardo, y representan reinos. Dentro de esos reinos habría dos conflictos históricos que son revelados. Uno ocurriría en el tiempo de los griegos y uno en el tiempo de los romanos. El cuerno pequeño que perseguiría o traería un gran conflicto ocurrió en el tiempo de Antíoco Epífanes IV, que es lo que lleva a la revolución de los macabeos, que forma parte de primera y segunda. Y que hubo una profanación del templo y sacrificio de cerdos en el templo. Eso es así. O sea, hubo una abominación desoladora allí, y eso fue antes de Cristo, mi gente. Eso es así. En el periodo intertestamentario ocurre eso, que se conoce, ¿no? Sí, y de hecho los judíos interpretaban, buscando desligarse de Daniel capítulo 7, como que ya eso había ocurrido y que no había que buscar ningún otro cumplimiento. Pero también el capítulo 7 presenta un cuerno pequeño, un tiempo en el que el pueblo sería perseguido, y eso ocurriría, dice, que en los días del Cuarto Imperio. Y ese Cuarto Imperio es interpretado como Roma. Y ese es el cumplimiento entonces de Mateo capítulo 24, lo que Jesús les está diciendo. Resumo, ¿recuerdan la profecía de Daniel? Donde Daniel se le especifica que vendría el Mesías príncipe, que pasarían básicamente 490 años partiendo de un punto en particular hasta la llegada del Mesías, y que sería ese Mesías el que quitaría o eliminaría el problema del pecado, que Daniel creía cuando estamos en Daniel capítulo 9 que iba a ocurrir inmediatamente con la profecía de los 70 años. Y por eso Dios le va a enviar al ángel Gabriel, que es el mismo ángel Gabriel que se le aparece a Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, y también se le aparece a María, el mismo ángel, para decirles que ha llegado el tiempo del nacimiento y del cumplimiento de esa promesa. Y mientras Daniel cree que eso es lo que va a suceder, Dios le dice: mira, tú eres amado, te voy a dar sabiduría. Dios envía al ángel Gabriel para decirle: mira, Daniel, se va a cumplir la profecía a los 70 años, el pueblo de Israel va a ser liberado, pero la salvación o la redención no llega hasta que llegue el Mesías. Y por eso es la importancia de la profecía de las 70 semanas, que nos referimos a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Que lo que me enseñaron a mí es que llegó la semana 69 y todavía estamos esperando la semana 70. Eso es así. De hecho, ese es otro de los pilares de ese sistema dispensacionalista. Si se puede probar que no hay separación y que las 70 semanas se cumplieron, se acabó el sistema, porque ese sistema de rapto depende totalmente, no solo de esa división entre dos pueblos, sino de que no se haya cumplido la última semana de Daniel, porque la razón para la audiencia, si uno se ha preguntado, usted no va a leer de 7 años de tribulación en todo el Nuevo Testamento. Su pastor no le puede probar un solo versículo. No existe en todo el Nuevo Testamento 7 años de tribulación. Y usted se preguntará, bueno, es cierto. O si no existen 7 años de tribulación, ¿de dónde surgen? O de la interpretación de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde esa última semana son 7 años. Y esos son los 7 años que usted escucha que la iglesia, antes de entrar en ese periodo, va a ser sacada, porque entra la tribulación. Algunos dividen esos 7 años en tribulación y gran tribulación, o sea, en 2 periodos de 3 años y medio, y por eso tiene diferentes escuelas, donde unos entienden, nos vamos antes o al inicio de ese cumplimiento de esa semana, unos en el medio y otros al final. Y otros al final.
Okay. Mire, mi gente, tenemos que terminar. Esto está bueno y necesitaríamos como, ¿cuántas horas? Como, no sé. Bueno, el sábado vamos a tener más tiempo. Pero el sábado vamos a tener más tiempo ¿verdad? Y todas estas. El sábado vamos a tener más tiempo y se va a tocar unos temas. Quería agregar, ¿verdad? Rapidito, que estamos ya. Sí. No estamos atacando ningún sistema, simplemente estamos exponiendo lo que hablan y además exponiendo también el próximo sábado lo que realmente enseña la Escritura con relación a este tema. Pero algo que podemos hacer más adelante, tú no tienes que estar aquí con esta tecnología, podemos después conectarnos y hacer videollamada y seguir hablando de este tema. ¿Qué les parece? Más adelante, en algún momento que tenga disponible. Fantástico. El pastor Rufat. Bueno, mi gente, tenemos que despedirnos. Gracias por su sintonía. Usted permanezca pegadito aquí a Inspira 88.1 para toda buena obra está Inspira. Nosotros nos despedimos. Será entonces hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. Hasta aquí el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira. Te esperamos en nuestra próxima edición. WCRP 88.